Ah, vale, vale. Vale. Vale, pues Pedro tiene 15 años, cuando entró en el instituto sacaba así buenas notas, pero ahora que ya va como a cuarto de la ESO así, ha empezado a catear un poco, está haciendo pellas con los colegas, se enfada mazo cuando se raya y le cuesta mucho controlar esos enfados y esas rabias. De hecho, el otro día le pegó un puñetazo a la pared porque se había cabreado con los colegas. Está empezando a autolesionarse y a tener esos mecanismos de tirar mesas o pegar a la pared para relajarse porque le ayuda a calmarse. Sale todos los fines de semana y se pone bastante borracho. Últimamente piensa bastante en la muerte y hace poco le han diagnosticado depresión mayor. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, yo os voy a presentar, os voy a hacer una serie de preguntas y si la respuesta es que sí, levantamos la tarjeta verde y si es que no, pues la roja, ¿vale? Entonces, conociendo a Pedro, ¿os daría miedo estar con Pedro? O sea, mirad así un poco que cuando levantáis la tarjeta, que levanta el resto de compañeras para ver si tienen la misma opinión o no. ¿Por allí? ¿Sí? Vale. ¿Creéis que Pedro es peligroso para la gente? Vale, hay algunos que sí. ¿Pensáis que es su culpa que se encuentre así, que no sea capaz de manejar esa rabia, que tenga depresión? Aquí solo tres personas piensan que sí. ¿Y os daría pena? Vale, aquí unánime, a todos os daría pena, Pedro. Vale. Y ahora vamos con Marta. Bueno, chicos, pues aquí tenemos a Marta, que es otra persona que puede tener una situación parecida. En este caso, Marta, a los 15 años, empezó a fumar porros, para que lo tengamos en cuenta. Fumaba 5 al día, o sea que no eran pocos. A los 16 años tuvo un episodio psicótico por el cual entró en contacto con salud mental, empezó a ir a psiquiatra, psicólogo. Al año siguiente le diagnosticaron de esquizofrenia, ¿vale? Ha estado ingresada desde entonces varias veces en el hospital, por lo tanto ha pasado varios días ingresada en un hospital. Ahora tiene 30 años, vive ella sola en su propia casa y es abogada y trabaja en un bufete. Por lo tanto, teniendo un poco estas cosillas en la cabeza, hacemos un poco lo mismo. ¿Os daría miedo una persona como Marta? Bueno, ahí hay por ahí, a lo mejor que es abogada, tranquiliza un poco. ¿Creéis que Marta es una persona peligrosa? Os tranquiliza que es abogada, seguro, ¿eh? Vale, ¿pensaríais que es culpa de Marta estar así? Ahora, vamos un poco toda su historia. Todo lo que le ha pasado. Interesante. ¿Y os daría pena una persona como Marta? Por lo que ha pasado, por lo que ha vivido. Vale. Interesante, interesante. Vale, pues teniendo un poco estos ejemplos que pueden ser de personas, de hecho son personas que se han podido ver en salud mental, en consulta, pues queríamos un poco ver qué es lo que os genera un caso como este, ¿vale? A partir de ahí, ¿puedes pasar, por favor? Os queremos comentar brevemente y rápidamente diagnósticos que suelen ser habituales y que os pueden sonar, ¿vale? Por ejemplo, la depresión. ¿Qué significa la depresión? Pues es estar de bajón, estar muy triste y estar muy triste durante mucho tiempo. No vale con estar triste un día o estar triste un rato, porque eso nos pasa a todos los seres humanos, nos vamos a poner tristes en algún momento. Pero estar deprimido es estar triste en exceso y durante un tiempo hasta el punto que afecta a tu día a día. Es decir, que tu rendimiento académico baje, que no estés igual con tus amigos, que no estés igual en tu día a día, que tu familia lo note. ¿Vale? Incluye diferentes síntomas. Generalmente, la imagen de una persona deprimida puede ser la de este pobre hombre, con esa carilla, que da pena, pero también estas personas pueden ser personas deprimidas. De hecho, hemos elegido fotos de personas que ellos han verbalizado explícitamente que han pasado por un episodio depresivo y que han estado en tratamiento. O sea que no solamente las personas que aparentemente parecen estar tristes lo están. Hay gente que también lo puede estar y no nos imaginamos, y además son personas muy exitosas y que posiblemente admiremos continuamente. También queríamos comentaros otro diagnóstico, otro cuadro que es muy habitual, que es la ansiedad.
pues esto de rayarte mucho, pensar mucho, darle muchas vueltas a las cosas, estar muy inquieto, estar muy nervioso, pero no un poco, sino algo que interfiere en tu día a día. Pues la persona que está ansiosa, pues generalmente es una persona agobiada, como puede ser el monigote este, pero también personas como las que aparecen a continuación, que son personas que también han explicitado tener problemas de ansiedad, tener problemas de obsesivo-compulsivo, o sea, personas que tienen TOC, como puede ser el primer caso, el del futbolista, artistas que por el nivel de exigencia que tienen en su día a día, pues están muy nerviosas, como puede ser una cantante muy conocida que además está de moda últimamente, pues ellas también sufren ansiedad y lo dicen y lo normalizan porque al final es una condición que podemos tener todo el mundo, ¿vale? Y os paso a mi compañera. Vale, y yo voy a hablar brevemente pues, de los otros dos grandes trastornos que vemos mucho en salud mental, que generalmente los síntomas aparecen en la adolescencia, ¿vale? Que son la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Yo creo que todos habéis oído, conocéis o tenéis algún compañero, amigo, algún familiar que ha tenido a lo mejor un cuadro depresivo, que ha estado deprimido o ha estado ansioso, ha estado en tratamiento, pero a lo mejor cuando hablamos de esquizofrenia, cuando hablamos de trastorno bipolar, ahí ya a todos nos aparecen las alarmas, ¿no? Porque entendemos que son trastornos menos frecuentes, que son trastornos más graves, ¿no? Y entonces simplemente unas pinceladas de qué es la esquizofrenia, que como todos sabéis y a todos os viene a la cabeza, es cuando las personas empiezan a tener esos síntomas de escuchar voces, ruido, murmullo, o bien cuando empiezan un poco a confundir la realidad. Ellos tienen una convicción de que lo que les está pasando es real, y si yo estoy viendo una cámara y creo que me están grabando y que me están siguiendo, yo veo esa cámara y hago esa interpretación y creo 100% que me está pasando eso. Entonces, como estoy viviendo una realidad paralela, pues eso me genera mucha ansiedad, mucha angustia y mucho malestar. Entonces, generalmente pues, se asocia a mucho miedo, a dormir peor y a una alteración de la conducta, muchas veces lo que a todos se nos viene a la cabeza, como que el paciente que tiene esquizofrenia es un paciente peligroso, ni muchísimo menos. Muchas veces es verdad que tienen una inquietud y una aceleración de la conducta, pero no tiene por qué ser una persona agresiva, ni muchísimo menos, ¿vale? No sé si os suenan, también os hemos puesto lo mismo, os hemos puesto a personas que tienen diagnosticada esta enfermedad como es la esquizofrenia. Bueno, últimamente Ángel Martín, que ha publicado el libro, que todos lo conocíamos de... Bueno, no sé si vosotros habéis visto Sé lo que hicisteis, creo que no, que sois muy jóvenes, pero bueno, es una persona ahora muy famosa que ha publicado este libro sobre las voces hablan, ¿no? Y habla también él abiertamente de su consumo de porro. Fumaba muchísimos porros. No significa que fumar porro vayas a tener una esquizofrenia, sino que es un factor de riesgo. Si yo fumo porros y tengo cierta vulnerabilidad o estoy predispuesto a, puedo desarrollar este tipo de enfermedades, ¿vale? Y luego también hablaros del trastorno bipolar, que yo creo que todos utilizamos este término como este es bipolar porque cambia mucho opinión, porque un día está contento y otro día está enfadado, otro día ha cambiado y me está diciendo una cosa diferente, pero tenemos que tener en cuenta que el trastorno bipolar es otra cosa, ¿vale? El trastorno bipolar es una enfermedad mental en la que hay síntomas en los que los pacientes están muy deprimidos y síntomas en los que los pacientes están muy eufóricos, muy exaltados, con una conducta fuera de lo habitual. Es un paciente que no necesita dormir y no se encuentra cansado y que el pensamiento le va súper acelerado. Y eso es lo que hablamos de episodios maníacos y es lo característico de este trastorno, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de trastorno bipolar, nos referimos a estas experiencias y a estos síntomas, ¿vale? También hay muchos famosos que tienen diagnosticado esta enfermedad, Britney Spears, Mariah Carey, a todos suenan estas caras, ¿no? Y si yo os pregunto qué es el estigma, ¿qué me diríais? ¿Algún voluntario? ¿No me lo sabríais decir? ¿No? Pues el estigma es cuando estamos discriminando a alguien por ser diferente. Por ejemplo, yo sé que esa persona tiene esquizofrenia, tiene esos episodios agudos en los que el comportamiento me da miedo, me asusta, interpreto o yo tengo el prejuicio que puede ser peligroso y lo que hago es apartarme, porque no me quiero juntar con esa persona por ser diferente. Pero lo vamos a simplificar. A mí no me gusta la gente pelirroja y hago todo lo que esté en mi mano por no juntarme con gente pelirroja. Al final esa persona está sufriendo un rechazo de todo el mundo
por ser diferente o por tener una condición diferente. Y en el caso de los trastornos mentales o las personas que padecen enfermedades mentales, es muy frecuente que sean discriminadas por tener esa enfermedad y por tener este estigma, ¿vale? Entonces se trata de trabajar para erradicar este tipo de conductas, porque además es como la primera barrera que limita a las personas cuando empiezan a encontrarse mal a acudir al médico o a pedir ayuda, ¿vale? Porque sí nos gustaría transmitiros que todas estas enfermedades se pueden prevenir y que también se pueden curar. Que en salud mental se curan muchísimas de las enfermedades, de los trastornos, y que con un tratamiento adecuado pues pasa como Marta. Tiene diagnosticada una esquizofrenia, está con su tratamiento adecuado y está trabajando, vive sola y está funcionando bien, ¿vale? Y para terminar... Vale, ahora vamos a recoger un poco lo que hemos hecho al principio y a mí me gustaría preguntaros que si vosotras fueseis Marta, fueseis Pedro o en algún momento os encontráis como en una situación en que sentís que las emociones os desbordan, que no podéis controlarlas, ¿qué haríais en vuestro día a día de forma práctica? ¿Qué se os ocurre que podéis hacer? Pedir ayuda. ¿A quién le pedirías ayuda? Súper. Bueno, es a mis padres, a mis amigas y luego ya pues a médicos y demás que me puedan ayudar. ¿A alguien se le ocurre alguna otra medida? ¿No? Vale, pues por ejemplo, a mí se me ha ocurrido que podemos dedicarnos tiempo a nosotras mismas para primero tratar de identificar qué nos está pasando, es decir, si poner conciencia en las acciones que yo hago, si es lo que quiero hacer, si se me va un poco la pinza y no sé por qué lo hago, pero me dejo llevar y me meto unos berenjenales que yo a lo mejor no quiero. También dedicarme tiempo para saber cómo me siento, un poco también salir de el estoy bien o el estoy mal para decir o estoy contenta, no estoy mal, estoy triste, que el mal engloba un montón de palabras y cuanto más las acotemos, pues más fácil es saber cómo estamos para saber cómo tenemos que pedir lo que necesito, cómo podemos comunicar cómo estamos, porque si ni siquiera sabemos cómo nos encontramos es muy difícil que las personas que nos rodean nos entiendan y podamos pedirle ayuda. Y como decían las compañeras, pedir ayuda tanto profesional como de mi entorno cercano. Todo esto entre un montón de medidas más que a cada una le puede servir una cosa diferente y por eso hay que explorar un poco qué es lo que yo necesito. Todo esto haría referencia a cuál es mi responsabilidad individual sobre mi propia salud mental. Pero ahora, ¿qué haría yo si Marta o Pedro fuesen mis amigos o mis conocidos? Si los tengo en clase, si veo que se le va mazo la pinza, que me da a veces miedo, como habéis señalado al principio que había algunas tarjetas de que les daba miedo. ¿Cómo manejaríais esa situación? Primero hablando con los profesores y ya está, y comunicarlo a su familia y eso. Gracias. ¿A alguien más se le ocurre algo? También hablando con la misma persona, porque al fin y al cabo estás viendo que le está pasando algo y le puedes recomendar, oye, te pasa esto y decirle que busque ayuda profesional o tanto como yo mismo. Muy bien, súper buena esa. Por ahí había otra, ¿no? En la misma. Pues eso es, lo principal es preguntar, ¿no? En plan, si no sabemos ni qué le pasa ni le entendemos, es que una vez cómo estás, ya rompes un poco la barrera de cómo es esta persona, dejas de que sea invisible, le haces caso. Y sobre todo si no entendemos y no sabemos qué le puede pasar, pues más fácil que preguntarle. Luego, escuchar de forma activa. ¿Sabéis la diferencia como de escucha a escucha activa? Sí. O sea, la sé yo, pero no sé explicarlo. Vale, pues en vez de ser una pared que te den toda la chapa a tu colega y decir, buah, tío, si es que vaya marrón estás, qué difícil, pues es un poco preguntar, comunicarle tú cómo te sientes, que esa también es otra. Decirle a nuestro colega cómo nos sentimos con esta situación, que a lo mejor decimos, pues tú cuando te pones así me da un poco de miedo y no sé cómo manejarlo.
También respetar los límites, eso que nos pide, respetarlo, no hacer bromitas con su situación y a veces simplemente acompañar, que a lo mejor lo único que quiere esa persona es no hablar en ese momento del tema y bajarse al parque, echar unas pipas, pues ya estamos con ellos y le acompañamos en ese proceso. Y esto sería la responsabilidad colectiva que tenemos todas con la gente de nuestro alrededor con la salud mental. Y nada, hasta aquí nuestro taller. Muchas gracias.